Amigos, bienvenidos a su canal Resmotos. Para este contenido vamos a analizar el top speed o máxima velocidad de la Honda CB300F, la configuración de su motor, un repaso rápido de sus características. Este contenido no pretende desmeritar esta moto de marca Honda, al contrario, para que la entiendas, no juzgarla por su velocidad final y mucho más cuando miras videos en YouTube como el que estás viendo, donde la moto alcanza 155 km/h muy fácilmente, pero en un banco de prueba donde no hay ningún tipo de resistencia. No estoy diciendo que el video esté mal hecho, simplemente que alcanzar esa velocidad en carretera no va a ser así de sencillo. Pero antes repasemos rápidamente las características más importantes de la Honda CB300F, que también llegó a Colombia a un precio inicial a la fecha de publicación de este contenido de 19.990.000 pesos más trámites, y que próximamente estará en las vitrinas de Honda Dream. En mi opinión debería ser como la XR300, que está en todos los puntos de venta a nivel nacional y no debería ser tan exclusiva, y mucho más siendo más barata que la XR300. La versión que llegó a Colombia es la misma que vemos en la India, con barras invertidas de color dorado, el cilindro de un color negro y la misma gama de colores: rojo, azul y gris. En resumen, esta moto que llegó a Colombia viene con ABS doble canal, control de tracción, embrague antirrebote, tablero digital, iluminación full LED y puerto USB. Cuando la moto esté en vitrina, ahí sí realizaremos un video más a detalle. Ahora pasemos a su motor, donde tenemos una cilindrada de 293.52 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aire y aceite, inyección electrónica, 6 velocidades, relación de compresión 9:3:1, índice de octanaje recomendado RON 91 o superior según el manual. ¿Esto qué quiere decir? Gasolina de 87 octanos. Para el caso de Colombia sería gasolina corriente y para el caso de México sería magna. Potencia 24.1 caballos a 7500 revoluciones. De entrada vemos que su máxima potencia no las alcanza a altas revoluciones. De ahí vemos el enfoque de este motor, que no es para una conducción súper alegre, y cuando tenemos este tipo de potencia a esas revoluciones, lo que más se va a destacar es el torque, donde la CB300F tiene un número mayor a su potencia, con 25.6 Nm a tan solo 5500 revoluciones. Y algunos podrán decir, ¿por qué no le hicieron con un motor más potente? En mi opinión es porque ya tienen un motor 300 con una configuración un poco más agresiva, más alegre, con otro tipo de enfoque como la Honda CB300R, donde tenemos 30.7 caballos a 9000 revoluciones y un par motor de 27.5 Nm a 7500 revoluciones. Continuando con la CB300F, hay un video realizado en Argentina donde se realiza un test de velocidad en un banco de prueba, donde la moto alcanza los 155 km/h. Vemos que la persona está en una posición normal de manejo, la llanta gira sobre una especie como de rodillo y donde la moto no tiene resistencia al viento al estar quieta. Prácticamente el motor no está haciendo ningún tipo de esfuerzo, y en condiciones reales en la calle, en la carretera, tenemos muchas variables como el peso del piloto, el nivel del terreno e incluso la altura sobre el nivel del mar. Y si detallamos el video, los 155 km/h los alcanza a las 9500 revoluciones, donde se limita, y además es más allá de su máxima potencia, que lo alcanza a las 7500 RPM. Y si analizamos un poco más el video, notamos que tiene solo una barra de combustible, prácticamente casi vacío el tanque, y la gasolina, amigos míos, también suma para el peso de la motocicleta. Ahora veamos unos cortos clips realizados en la India, donde se puede apreciar su velocidad máxima o la que puede alcanzar. El siguiente material no se puede saber el peso de los pilotos, la altura sobre el nivel del mar. Lo único que vas a notar es que van pegados al tanque, casi con los ojos metidos en el tablero, y el motor a tope.
Por lo general en estos videos supera los 140 km por hora, incluso hay uno que toca los 154 km por hora, teniendo en cuenta que venía detrás de una moto, para este caso una Pulsar NO50, donde tomó más impulso seguramente por el efecto rebufo. Y por ahí vemos un video de la CB300F Twister en Brasil, que tiene la suspensión con barras convencionales. En esta alcanzó los 155 km por hora. Claramente se ve que va en bajada y con el motor a tope. En cuanto a los versus, encuentras varios videos en YouTube y muchos de ellos contra la Pulsar NO50, que se ve una batalla muy aguerrida y cada una a más de 145 km por hora. Otros contra la Duke 250, donde la Honda, gracias a su torque y bajo peso, sale de una, pero en velocidad fondo se la lleva la KTM debido a la configuración de su motor. Si alguien quería ver un video contra la Gixxer 250, por el momento no encontré ninguno, solo comparativas de su ficha técnica. Como te darás cuenta, alcanzar esa velocidad de los 155 km por hora no es así de fácil. Hay muchas variables a tener en cuenta y los videos que has visto donde supera los 145 km por hora van pegados al tanque y no creo que todas las personas anden todo el tiempo en esa posición. Y motos como la Gixxer 250, que la catalogan como una de las más rápidas, que alcanza los 150 km por hora, también es con el motor a tope y pegados al tanque. O videos en bajada donde las motos alcanzan su máxima velocidad más fácilmente y tampoco creo que siempre vas a ir todo el tiempo en esas condiciones, o mejor dicho, siempre bajando. Esto es un tema que depende de lo que esté buscando cada persona en una motocicleta y no pegarse de su velocidad final o que corre más o menos o solo por unos cuantos kilómetros que otras motos. Para mí, Oscar, y de acuerdo a mi modo de conducción, el tipo de motor está perfecto de esta Honda CB300F, ya que vivo en una región montañosa donde necesito más torque que potencia. Además es una moto liviana y que puede utilizar gasolina corriente. Si a ti te gusta estar compitiendo con otras motos y vives en modo adrenalina todo el tiempo, incluso en los trancones, podrías mirar otras opciones que tenga un motor con otro tipo de configuración. Esta moto, a pesar de ser 300, entra a competir con motos de cuarto de litro como la Gixxer 250, la Pulsar NO50 o la FZ25. Por eso es muy importante que conozcas la configuración de un motor y no dejarte llevar por una cilindrada, ya que una motocicleta 200, 250, 300, la cilindrada que sea, todas no van a correr lo mismo, no van a tener la misma potencia en el mismo torque. En mi opinión, Honda presenta una moto urbana, elegante, con un diseño muy llamativo, con un torque excelente para vías en ascenso. Claro que se puede viajar en ella, no es una Touring, pero se puede defender y mucho más si tu modo de conducción es más relajado y sin dejar a un lado la calidad de los motores Honda. Y por su precio no voy a decir que debe ofrecer más cosas como lo hacen las marcas chinas premium como Sontes, CF Moto o Vogue. La mayoría de personas que conocen la marca Honda saben que no son motos económicas y ofrecen más calidad que motos que parezcan computadoras de 2 ruedas con todo lo que tienen. Por favor, deja tu opinión sobre la Honda CB300F. ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Lo que quieras opinar en los comentarios. Te agradezco por tu tiempo. Si llegaste a la parte final, no olvides apoyarme con tu like y compartir este contenido. Mi nombre es Oscar del canal Radmotos. Hasta la próxima. Bendiciones.